Y como vos sabés, estamos estudiando el capítulo 11, que es parte de ese paréntesis que hace Pablo en su carta a los romanos, entre los capítulos 8 y 12, la parte práctica y la parte teórica, para hablar sobre la situación de Israel. Bueno, vos ya sabés que Pablo dejó claro que Dios no faltó a su palabra, que su palabra no falló, que Él siempre tuvo un remanente, que no se trató de Israel como un bloque. Dios no salva en bloque, salva individuos, mujeres y hombres, y que es solamente por gracia y por fe como cualquiera. Los judíos se salvan como cualquiera, por la fe en el Señor Jesucristo. Y para muchos esto fue tropiezo, para la mayoría, y sigue siendo. Pero nos demostró Pablo que él siempre a lo largo de la historia se guardó un remanente fiel, y todavía lo sigue haciendo. Un remanente que es salvo por gracia. Y ese remanente tiene la misma fe que tuvieron los patriarcas. La fe en el Mesías, en el que Dios envió para traer salvación al mundo, en Jesucristo. Los judíos no tienen ninguna excusa, no pueden decir, como nadie puede decir, yo no soy salvo porque Dios no me eligió. Porque quedó bien claro que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Entonces Pablo muestra que no han oído, ¿acaso? Antes por toda la tierra se escuchó su palabra, han salido predicadores por toda la tierra, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y ahora. Pero han cerrado sus oídos. Entonces, bueno, en eso estamos. Dios ha guardado un remanente fiel. Comienza el capítulo 11 haciendo una pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice Pablo. No ha desechado a su pueblo porque su pueblo es ese remanente y siempre lo fue. Entonces nunca lo desechó, al contrario. Él siempre los guardó. Y ahora vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 24, donde comienza con otra pregunta. Vamos a leerlo. La pregunta es: ¿han tropezado de los de Israel para que cayesen? Vamos a leer toda la porción. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Bueno,
a simple vista vemos que Pablo está hablándonos a nosotros, a los gentiles, a los que venimos de no tenemos antecedentes, no tenemos sangre judía, y nos habla muy cara a cara, te está diciendo tú, en particular. Así que, bueno, este pasaje es bastante confrontativo para nosotros. Pablo nos está advirtiendo cosas que tenemos que prestar atención. Comienza diciendo: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? De ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Acordate que la porción anterior que estuvimos estudiando termina con una cita de Pablo a David y dice: «Se ha vuelto tu convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución». El estilo de vida que llevan los judíos que se transforme en su condena. Comienza esta porción diciendo: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Relaciona el tropezadero con esta pregunta. ¿Ese tropiezo es definitivo?, está preguntando Pablo. Dice: pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? Ese es el sentido de la pregunta. ¿Te acordás que había preguntado en el versículo 1? Y la respuesta es, la acostumbrada a este tipo de preguntas. En ninguna manera, no, de ninguna manera, claro que no. Ese pensamiento no tiene nada que ver con la realidad, está diciendo Pablo. Ese endurecimiento de parte de Dios, aquellos que ya han sido endurecidos por sí mismos. Y yo quiero que nos quede claro el tema de cómo se endurece el corazón. Y lo decíamos la otra vez en el domingo, que la palabra de Dios, el Evangelio, provoca en los que escuchan dos efectos, ¿te acordás? Puede provocar arrepentimiento y fe, la fe viene por el oír, la palabra de Dios, o puede provocar endurecimiento de corazón. Y eso es progresivo, el corazón se va endureciendo cada vez más. Dios endurece el corazón por medio de su palabra. Ahora, dice: en ninguna manera, responde Pablo, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. O fíjate lo que está diciendo Pablo, es tremendo. Está diciendo que el endurecimiento, esta revelación de Pablo es tremenda, y si nosotros entendemos esto, vamos a comprender lo que es la gracia de Dios, la bondad de Dios. Dice que el endurecimiento a los corazones, que tanto nos impresiona cuando leemos Dios endurece los corazones, en realidad tiene un propósito de gracia. Gracia para los gentiles y para los propios judíos. Porque dice Pablo, en primer lugar, dice: por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Gracias a que Israel en su gran mayoría endureció su corazón, la salvación vino para los gentiles. Eso provocó que el Evangelio llegara a los gentiles, y eso es lo que estaba ocurriendo en los tiempos de Pablo, eso es lo que estaba ocurriendo con el mismo ministerio de Pablo. Vamos a leer, por ejemplo, Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Es el rechazo de los judíos
hace que el Evangelio llegue a los gentiles. Otro pasaje, por ejemplo, en Hechos 18:4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Eso era lo que estaba ocurriendo. Entonces, vos fíjate, la transgresión de los judíos por la transgresión de los judíos vino la salvación a los gentiles. Esto es algo que Dios ya tenía en su plan, en su propósito. Por eso, el endurecimiento de esa gran parte de Israel tenía como propósito bendecir, tenía como propósito la gracia. Pero no solamente a los gentiles, también a los judíos, aunque de una manera indirecta, porque Pablo dice que los judíos, al ver que los gentiles encontraban la justicia, esto les iba a provocar celos. En otras versiones dice, iba a despertarle la envidia, una envidia buena, una envidia santa, una envidia que los llevaría a los pies de Cristo. Pero cuidado, porque esa envidia no es para todo Israel, para todos los judíos. Siempre estamos hablando de los escogidos. Los escogidos de Dios verían a los gentiles venir a Cristo sin haberlo buscado, sin tener ningún tipo de mérito, y verlos que gozaban de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz con Dios. Entonces esto los movería a una envidia santa, a celos santos, para aceptar la salvación que Dios otorga por medio de Jesucristo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Vos fíjate que los judíos realmente son un pueblo muy particular, un pueblo especial. Tanto es así que aún la transgresión de los judíos trae bendición. El rechazo de los judíos al Evangelio trajo beneficio para el mundo. Porque bueno, como veremos recién, los gentiles pudieron conocer a Cristo. Dice, y su defección, es decir, su derrota, es la riqueza de los gentiles. Trajo la salvación a los gentiles. Si esto es así, si su derrota, si su transgresión trajo esa bendición, ¿cuánto más, dice Pablo, su plena restauración, cuánto más resultaría beneficiosa su plena restauración? Ahora, este pasaje suele interpretarse como que Pablo está hablando de la restauración de todo Israel. Cuando habla de plena restauración, algunos interpretan que está hablando de todo el pueblo de Israel al final de los tiempos. Pero esto significaría que Pablo de golpe, sin ninguna causa, está cambiando de tema. Que está hablando del remanente judío, está hablando de que son unos pocos, y ahora de golpe está hablando de todos al final de los tiempos. No es así. No es así. Está hablando que la plena restauración de ese remanente, muestra la fidelidad, la bondad, la gracia de Dios. Y como dice en muchos lugares, de dos pueblos enemistados hizo uno solo. Mirá si esto no es una gran bendición para el mundo. Ya no hay una barrera entre judíos y gentiles. Judíos y gentiles, por medio de la fe en Jesucristo, forman un solo pueblo, la Iglesia. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación. Entonces, si hasta su transgresión, su rebeldía, su derrota trajo bendición, ¿cuánto más su restauración, su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. A ver, levanten la mano los gentiles. Bueno, a ustedes le hablo. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Pablo se dirige a nosotros, a los gentiles. Y Pablo dice, cuidado, que yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, quiere decir que para él el ministerio de los gentiles era sumamente importante. Ya era un fin en sí mismo. Pero, dice, se le añade que al predicar a los gentiles también puede beneficiar a los judíos para provocarles a celos. Entonces, bueno, Pablo dice, gentiles, ahora me voy a dirigir a ustedes. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Bueno, un poquito más adelante te voy a contar con detalle por qué les habla a los gentiles, pero no me quiero apurar. Pero le dice a los gentiles que la exclusión de Pablo, la exclusión de los judíos, es decir, el rechazo de Dios a los judíos trajo la reconciliación al mundo, del mundo, de los gentiles. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Pablo está abriendo su corazón a los gentiles y le está diciendo, yo les predico a ustedes y honro mi ministerio, pero tengo un gran anhelo para que los judíos, a través de ustedes, a través del celo que les provoque, ellos también vuelvan. Porque la admisión de los judíos es vida entre los muertos. Pablo lo sabía por experiencia propia. Él estuvo muerto verdaderamente y ahora está vivo. Él sabe lo que es estar muerto. Él era el más celoso de los judíos. Él era perseguidor de la iglesia. Buscaba cumplir la ley punto por punto, pero estaba muerto. Y cuando vino a la vida, cuando Cristo se le manifestó, ahí todo cambió. El cambio fue absolutamente radical. Lo que antes odiaba, ahora ama. Y lo que antes amaba, ahora odiaba. Y él escribe a los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Él estuvo muerto y ahora vive. Y que los judíos, que ahora están rebeldes, con el corazón endurecido, puedan rendirse a Cristo, no es otra cosa que vida de entre los muertos. Y eso es lo que Pablo anhelaba. Lucas 15:32, vos conocés la parábola del hijo pródigo, bueno, acá la del hermano. Dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y si las primicias son santas, dice Pablo, también lo es la masa restante.
Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora Pablo sigue hablándole a los gentiles y les va a hablar con imágenes, con una metáfora. Habla de primicias, de una masa, y habla de las ramas, que después nos vamos a enterar que es de un olivo. Entonces, dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Está hablando, bueno, de la costumbre judía que estaba en la ley, de consagrar las primicias de la masa para el pan. Números 15, 19 dice, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaseis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestra generación. Entonces, bueno, de la primera producción, digamos, de harina, dice, la sacan recién salida de la era, hacían una masa, y de esa masa hacían una torta, y esa torta la ofrecían a Dios, a Jehová, y con eso se consideraba que todo el resto de la masa era santa. Entonces todo lo que comían después ellos lo consideraban como que era provisión de Dios. Esa era la costumbre. Entonces, las primicias son santas. Se está refiriendo a los patriarcas. Los patriarcas eran las primicias, lo que vendrían después también era todo consagrado a Dios. Lo mismo pasa con el olivo. Dice que al plantar un árbol consagraban la raíz y después todas las ramas eran santas. Y pues, si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. ¿Ves? Acá Pablo está hablándole a los gentiles, dándoles una seria advertencia. De ellos se jactaban. ¿De qué se jactaban? Bueno, parece ser que la iglesia de Roma estaba en su mayoría compuesta por gentiles, más gentiles que judíos, y que los gentiles empezaron a considerar que ellos eran los que sustentaban la iglesia, ellos eran los que de alguna manera mantenían firme la iglesia. Y a los judíos los menospreciaban. Pero Pablo acá dice, cuidado, no hagan eso. En realidad, si nosotros seguimos leyendo la carta, nos vamos a dar cuenta que sí que se nota en lo que Pablo está escribiendo, que los gentiles tenían una alta visión de sí mismos. Fíjate lo que dice 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, de sí, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, los gentiles consideraban que ellos eran fuertes, que no tenían que andar guardando días y comidas, y que los otros eran débiles, los judíos eran débiles. Por eso en 14:1 leemos, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. En el versículo 3 dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es Dios, poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Bueno, hay bastantes pasajes o versículos que nos muestran que, bueno, que los gentiles tenían esa visión sobre los creyentes judíos, y Pablo dice, no
No piensen así, no crean ustedes que son los más importantes de la iglesia, porque en realidad Pablo hace la metáfora del árbol, del olivo, y dice, ustedes no sustentan a la raíz. Pablo dice que si la raíz es santa, las ramas son santas. Y dice, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, esto quiere decir, bueno, la raíz serían los patriarcas. La savia que recorre el olivo serían las promesas de Dios. Y las ramas, bueno, la descendencia de Israel. Las ramas son santas, porque Israel fue separado, pero muchas ramas fueron desgajadas, quitadas del olivo. Son aquellos que no permanecieron en la fe de Abraham. Son aquellos que empezaron a considerar que podían alcanzar la justicia por medio de sus propias obras. Entonces esas ramas fueron desgajadas. Y dice, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Evidentemente, esa forma de hablar, esas ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Está hablando de tenerse en demasiada buena estima, de creerse más. Y Pablo les está hablando particularmente a cada uno. Tú, le dice, presta atención. Nosotros le estaríamos diciendo, cuidado, no te hagas grandes, pensá. Lo que hizo Dios fue algo inverosímil. Esa es la idea de esta figura. Bueno, acá tenemos a Jorge que entiende de jardinería más que nosotros, me parece. Pero el hecho de tener un olivo cultivado, bien cuidado, y de agarrar ramas silvestres, de olivos silvestres, e injertarlos, no es lo que se acostumbra. No se acostumbra a una planta bien cuidada ponerle ramas de una planta silvestre. ¿Se entiende lo que digo? O sea, lo que está haciendo Dios, después dice, lo que hizo Dios es algo contra natura, no es natural. No, se tiende a injertar para no sé, con mejores plantas, no con peores plantas. ¿Se entiende? Bueno, Dios hizo esto. Entonces, no se tenían que agrandar los gentiles de la iglesia. Tenían que entender que la salvación venía de los judíos. No, ellos no sustentaban a las raíces los sustentaban a ellos. Los profetas eran judíos, los patriarcas eran judíos, el mismo Señor Jesús era judío, los apóstoles eran judíos. ¿Quién te crees que sos? Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces, ellos tenían que entender que solo por fe fuiste injertado por la fe, y ellos fueron desgajados por la incredulidad. Es solamente la gracia de Dios. No te jactes, no te ensoberbezcas, no tengas más alta opinión de la que tenés que tener. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El Señor dice, no te ensoberbezcas, sino teme.
Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No te agrandes, tené temor, dice el Señor, dice Pablo. Hebreos 4:1 dice, temamos, pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Te das cuenta que es una advertencia muy seria? No te agrandes y temé. Primera de Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, ¿qué le está diciendo concretamente? Bueno, ¿qué pasó con los judíos? Siempre fue por fe, desde los tiempos de Abraham, siempre fue por fe. Ahora, los judíos empezaron a querer alcanzar la justicia de Dios por medio de sus propias obras, lo que provocó que el pueblo se enalteciera y se jactara. Esto es producto de su incredulidad. Ellos eran capaces, tenían méritos, eran superiores a los demás eran perros, ellos eran superiores. La incredulidad los llevó a la jactancia. Y Pablo le dice a los gentiles, cuidado con jactarte, porque esa jactancia puede significar que vos te crees superior, puede significar que vos creas que tengas mérito, y si tenés mérito ya estás desechando la fe, y si no es por fe, te va a pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. En definitiva, lo que Pablo está diciendo, ¿qué dice en el capítulo 9, versículo 6? Que no todo israelita es israelita. Lo que está diciendo ahora a los gentiles, cuidado, porque no todo aquel que se dice cristiano es cristiano. Es por fe. El cristiano, el creyente verdadero, se humilla, entiende que no merece nada, que es por gracia, y vive una vida de gratitud a Dios, y ama al prójimo como a sí mismo, a Dios primero y al prójimo como a sí mismo. El cristiano que se cree de alguna manera superior a los otros es una mala señal. Entonces lo que Pablo está diciendo, temé, arrepentite, porque capaz que te esté pasando lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Las ramas desgajadas nunca fueron pueblo de Dios por su incredulidad, pero creían serlo. Cuidado que no pase lo mismo, que vos creas que sos un cristiano y no lo seas, que estés adentro de una iglesia, pero no seas iglesia. No está hablando de perder la salvación. Algunos malentienden esto y de alguna manera sacan de que Pablo está hablando de que se pierde la salvación. No se pierde, está diciendo, te va a pasar lo mismo que a las ramas desgarradas, que creían que eran, pero no eran. Y si vos estás teniendo esa actitud de creerte que tenés mérito, de creerte que sos superior al resto, arrepentite, porque probablemente te esté pasando lo mismo que al pueblo de Israel. Que creas que sos cristiano, que creas que sos salvo, pero no lo sos. La salvación no se pierde. La palabra de Dios no falló. Cuando el Señor dice que nada nos separará del amor de Dios, es así. Nada, absolutamente nada. Pero muchos son como los judíos desgajados. Se van a sorprender y van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, éramos bárbaros, éramos los mejores de todos, ¿qué pasó?
Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Mira pues, viste que sigue con la advertencia, mira pues, presta atención a dos cualidades de Dios, a la bondad y a la severidad. Y curiosamente, escuchamos muchísimos predicadores que hablan de la bondad de Dios, pero no se meten con la severidad de Dios. Y Dios, Pablo dice, mira pues la bondad y la severidad. Son dos cualidades de Dios, no puedes tomar una y dejar la otra. Se hace énfasis en una, hoy día, olvidando la otra. Eso está mal, porque Dios es el que salva y Dios es el que rechaza. Es el mismo Dios. Y dice, la severidad ciertamente para con los que cayeron, para los que caen, para los incrédulos. Para ellos Dios es severo. Severidad para ellos. Está hablando de los judíos, pero también indirectamente a todos gentiles. A los que caen, con ellos Dios es completamente severo. Por más que los judíos hayan sido muy obedientes a las reglas y hayan sido muy celosos, porque Pablo lo reconoce en el capítulo 10, que son muy celosos, pero no conforme a ciencia, no como Dios quiere. Y dice con ellos Dios es severo. Entonces, no se puede decir, bueno, Dios me conoce, Dios sabe mis buenas intenciones. Yo tengo una relación con Dios a mi manera y así estoy bien. No es así. Con los que dicen eso, Dios es severo. ¿O por qué te crees que mandó a su hijo a morir en la cruz? Porque no es cuestión de cómo me gusta a mí. Dios es severo. La ira de Dios viene sobre ellos. Pero con los que permanecen en su bondad, dice, ¿cómo es? ¿Qué dice? La bondad para contigo si permanecéis en esa bondad. Para los que permanecen en esa bondad, bueno, Dios, valga la redundancia, es bondadoso. Mirá lo que dice Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, gentiles, los judíos levantaron una religión vacía, llena de normas, llena de reglas, y eran muy celosos. Cuidado con no hacer lo mismo. Cuidado con no levantar una religión vacía, llena de reglas, creyendo que de esa manera pueden ganarse el favor de Dios. Por más celosos que sean, si no es conforme a ciencia, si no es de la manera que Dios lo estableció, la severidad viene sobre ellos. La ira de Dios está sobre ellos. Las personas que piensan, bueno, yo tengo mi relación personal con Dios a mi manera, lo que reciben es el rechazo total de Dios. Y aún ellos, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Bueno, comenzábamos leyendo la pregunta que Pablo hacía. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Es decir, ¿tropezaron para no volver a levantarse? En ninguna manera, dice. Y acá lo vemos. Pablo dice, si ellos no permanecieran en incredulidad, serán injertados. El rechazo no es definitivo, tienen que creer.
Y como no creen, Dios se reserva ¿qué? Un remanente. Ese remanente cree, dice, porque Dios es poderoso para volverlos a injertar. Y Pablo es la confirmación de eso. Y lo que hizo Dios con los judíos, con los gentiles, es mucho más difícil que lo que puede hacer con los judíos, porque dice, ustedes eran una rama extraña, venían del paganismo, no tenían nada que ver con las promesas, con el pacto. Sin embargo, Dios los injertó. Cuánto más fácil es a alguien que ya está familiarizado con eso que, bueno, devolverlo a injertar. Lo que hizo con nosotros es algo realmente difícil. Entonces, miremos a los judíos y aprendamos. Aprendamos a no caer en ese error. Y si vemos que estamos haciendo algo parecido, arrepentámonos. Porque es por gracia, por medio de la fe. No importa que hayas nacido dentro de una iglesia, no importa que tus papás te hayan traído de chiquito, no importa que te hayas bautizado, no importa que vengas todos los domingos, ¿sí? No es por lo que haces, no es por lo que sos, es por fe. Amén.